¿Existe o no existe Dios? Este siempre ha sido el eterno debate entre creyentes y ateos. En este sentido, he visto muchos videos sobre dicho tema y siempre llegan al mismo resultado, ninguno de las dos posturas llega a un acuerdo, por lo que discutir sobre si existe o no existe un Dios me parece que no tiene sentido. En lugar de discutir sobre la existencia o no existencia de un Dios, la pregunta que yo le haría al creyente sería, ¿cuál es la versión de Dios que usted cree que existe? Ya que existen muchas versiones sobre la existencia de Dios. En este sentido, tenemos, por ejemplo, la versión de Dios según el cristianismo, la versión de Dios según el judaísmo y la versión de Dios según el islam, y esto es por poner solo unos ejemplos, ya que hay muchas más versiones. Si esta pregunta se la hiciera a un cristiano, este me respondería que el Dios verdadero sería el que dice la Biblia. Pero si la pregunta se la hiciera a un judío, este me respondería que es el Dios que dice la Torá, y si la pregunta se la haría a un musulmán, su respuesta sería el Dios que dice el Corán, ya que cada uno de ellos diría que su libro sagrado fue inspirado por Dios. Por lo anterior, tomar como evidencia un libro sagrado para decir que su versión de Dios es la verdadera no es válida y contundente, puesto que cada religión tiene su propio libro sagrado. Si nos enfocamos solo en la Biblia, podemos observar que existen diferentes interpretaciones. Tenemos a los católicos, a los protestantes, a los evangélicos y a los mormones, solo por poner algunos ejemplos. La pregunta que yo le haría a un determinado creyente sería, ¿cuál es la versión verdadera? ¿Cómo sabe el creyente que su interpretación es la correcta? Otro argumento que podría usar un creyente, es decir que su Dios es verdadero porque tiene fe en que su libro sagrado es el verdadero, o en el caso de la Biblia, porque tiene fe que su interpretación de la Biblia es la correcta. Sin embargo, tendríamos el mismo problema con los demás creyentes de las otras religiones, ya que ellos también tienen fe en su libro sagrado y en sus interpretaciones, por lo que la fe no sería una evidencia válida y contundente para decir que su libro sagrado es el verdadero, o su interpretación de la Biblia es la correcta. Como se puede observar, en la realidad existen diferentes libros sagrados y diferentes interpretaciones que dan lugar a diferentes religiones, y por ende, a diferentes versiones de lo que es Dios. En este sentido, yo me planteo las siguientes preguntas. Si realmente existe un Dios, ¿por qué existen varias versiones de Dios, y no una sola versión de Dios? Y por ende, solo habría una sola religión. Si Dios es omnisciente y omnipotente, ¿por qué existen diferentes libros sagrados y, peor aún, diferentes interpretaciones en un mismo libro como es el caso de la Biblia? Ya que Dios con su omnipotencia pudo él mismo haber escrito un solo libro sagrado, y con su omnisciencia pudo haber escrito dicho libro sin que nadie tuviera que interpretarlo allí escrito. De esta forma, no se hubiera necesitado intermediarios para enseñar su palabra y todos hubiéramos entendido su mensaje. También, hubiera evitado que los seres humanos incurriéramos en el error por una mala interpretación. Además, hubiera evitado las matanzas y las guerras realizadas por las diferentes religiones que se han dado en el transcurso de la historia, y la manipulación por parte de las personas que dicen saber interpretar las escrituras. Tomando como base lo anteriormente expuesto, solo puedo llegar a las siguientes conclusiones. Una conclusión sería que si Dios existiera tendría problemas de personalidad múltiple, y por esta razón, dio versiones diferentes a las personas que escribieron los libros sagrados. Si esto es así, no sería un Dios perfecto y sería poco confiable por tener un problema mental. La otra conclusión sería que de existir Dios, este sería perverso, ya que tuvo la mala intención de dar versiones diferentes sobre sí mismo para confundir a los seres humanos, lo que haría a los seres humanos cometer errores y de esta forma, poderlos castigar por sus errores. Estas dos primeras conclusiones tienen el agravante que el ser humano sería juzgado por un ser que, o está loco o es perverso, por lo que no sería justo para el ser humano recibir un castigo eterno en esas condiciones. Y la otra conclusión sería que Dios es un invento de los seres humanos que tuvo su origen basado en el miedo y la ignorancia a lo desconocido y que, por consiguiente, dicha deidad solo existe en la imaginación de los creyentes. Cualquiera de estas conclusiones serviría de evidencia para afirmar que un Dios perfecto, todopoderoso, omnisciente y benevolente, tal como lo definen las diferentes religiones, no existe, ya que estaría fallando en alguna de estas características o en todas. Hay otra pregunta que le podría hacer a un creyente que sea monoteísta. ¿Cómo sabe usted que existe solo un Dios? En este sentido,
¿Cómo me podría demostrar que no existe dos dioses o varios dioses? Ya que también existen religiones politeístas como es el hinduismo, que también tiene sus libros sagrados y sus creyentes tienen fe en ellos. Así que un creyente no tiene evidencia válida y contundente de la existencia de su versión de Dios, ya que las evidencias que presentan son las mismas que podrían presentar los demás creyentes de otras religiones. Un creyente no podría demostrar que existe un solo Dios, ya que también podrían ser varios, como lo afirman las religiones politeístas. En este sentido, no puede ser posible que todas las versiones de Dios sean verdaderas, por lo que utilizando la razón y el principio de la parsimonia, una respuesta honesta sería afirmar que muy probablemente todas las versiones de Dios dadas por las religiones son falsas. Quiero terminar este video compartiendo el siguiente pensamiento, que honestamente no sé quién la dijo. Cada religión afirma que es la verdadera, y todas las demás son falsas, y yo estoy de acuerdo con ellas en lo último. De mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.